Entonces vamos a empezar con la reunión de hoy. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve perfecta. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de retraso en el despertar. Vamos a empezar el abordaje de este tema con un caso clínico que se presentó hace poco en la Fundación. Entonces, se trata de un paciente de sexo masculino de 69 años de edad que ingresó a la Fundación Valle de Lili el día 28 de enero de este año. Él ingresa remitido desde consulta externa por aproximadamente un mes de evolución de aparición de lesiones en el cuarto dedo de ambos pies y adicionalmente él tenía la aparición de una lesión a nivel interdigital entre el cuarto y quinto dedo del pie izquierdo. El internista que lo valoró inicialmente en consulta externa, al ver estas lesiones, consideró que estaba cursando con una necrosis seca a nivel de los dedos, de los cuartos dedos de ambos pies y una úlcera a nivel interdigital. Es por esto que lo envía a urgencias para una valoración emergente por cirugía vascular. Es un paciente con antecedentes de eventos de un evento cerebrovascular cerebeloso biemisférico que se presentó en marzo del año pasado. Adicionalmente, él tiene un diagnóstico de un trastorno cognitivo vascular, tiene una hipertensión arterial en manejo, diabetes mellitus tipo 2, que es insulino requiriente, y a él durante la hospitalización, los primeros de hospitalización, le leen una biopsia de próstata que reporta un adenocarcinoma de próstata, pues que fue diagnosticada durante la hospitalización, pero la biopsia fue tomada pues días previos al ingreso del paciente en urgencias y fue tomada pues el 22 de enero de este año. El paciente adicional tiene un antecedente de extabaquismo, era un tabaquismo pesado, fumaba 20 paquetes al año y digamos que el consumo de tabaco lo suspendió en el 2020. Es valorado por cirugía vascular, quienes solicitan una pletismografía y con los resultados de esa pletismografía ellos hacen el diagnóstico de una enfermedad arterial oclusiva crónica con compromiso femoropopliteo e infrapopliteo bilateral. Posteriormente, cirugía vascular solicita una arteriografía de aorta abdominal y de miembros inferiores y en esa arteriografía se reporta que hay un compromiso femoropopliteo severo a nivel de miembro inferior izquierdo y un compromiso importante femoral principalmente a nivel de miembro inferior derecho. Entonces consideran una isquemia crítica de miembros inferiores que requiere una intervención quirúrgica. Dado pues los antecedentes del paciente, que es un paciente de edad pues avanzada, más de 65 años, tiene pues múltiples comorbilidades con una carga importante de morbilidad, solicitan un ecocardiograma transtorácico y una hemoglobina glicosilada pues para valoración prequirúrgica. Adicionalmente, el servicio de cirugía vascular solicita una valoración por medicina interna. ¿Me están escuchando? Sí. Listo. Sí, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, en la valoración de medicina interna, ellos revisan unos paraclínicos que son institucionales, que fueron tomados de forma reciente, previo pues, al inicio de la hospitalización, el 29 de diciembre del año pasado, y ellos encuentran una hemoglobina glicosilada de 7.2%, tenía TSH, vitamina B12, ferritina, perfil lipídico, pruebas hepáticas y una función renal dentro de rangos de normalidad. Al ingreso, este paciente tenía, pues se le tomaba un hemograma y otros paraclínicos que evidencian una hemoglobina, plaquetas y leucocitos dentro de rango de normalidad, con unos tiempos de coagulación, como podemos ver en la imagen, y una función renal que están dentro de parámetros normales. A él se le realiza entonces el ecocardiograma transtorácico 2 días después de su ingreso, el 30 de enero, y en ese ecocardiograma transtorácico se reportaba un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo con una buena función sistólica de ese ventrículo. La contractilidad global y segmentaria eran normales.
Adicionalmente, ellos reportan que la válvula aórtica está severamente calcificada. Silenciar un momento. Se fue el audio, Laura. Ya, Doc. Listo. Es que estoy tratando de silenciarlo. Bueno. Respecto a la válvula aórtica, encontraron una válvula aórtica, como veníamos hablando, severamente calcificada, que tenía una insuficiencia y estenosis leve. Ellos hablaban de un área de la válvula aórtica de 1.4 centímetros, con una velocidad pico de 3.5, gradiente medio transvalvular de 29 milímetros de mercurio. Entonces, no estábamos ante una valvulopatía severa, y adicionalmente reportan que el anillo mitral estaba severamente calcificado, pero que se asociaba pues solo a una insuficiencia leve como tal. En este ecocardiograma no reportan otras alteraciones. Se toman nuevos paraclínicos el 1 de febrero, podemos ver que tampoco tiene trastornos electrolíticos, el hemograma pues no tiene cambios significativos respecto al previo, y el 4 de febrero se hemoclasifica al paciente y se realiza una PCR para SARS-CoV-2 que fue negativa. Entonces, basados en todo esto, hay de forma importante durante la hospitalización, él presenta inicialmente, al principio de la hospitalización, presenta un mal control de cifras tensionales y de glucometrías que requirió ajustes de antihipertensivos orales y modificaciones del esquema de insulinas, tanto basal como preprandiales, por parte del servicio de medicina interna. Con esos cambios que se realizan al principio de la hospitalización, él presenta un mejor control de cifras tensionales, pero persistía con glucometrías elevadas, requiriendo múltiples ajustes de ese esquema de insulinas. Ya posteriormente, 2 días aproximadamente antes de la cirugía, deciden disminuirle la dosis de insulina basal porque el paciente presentó o empezó a presentar hipoglicemias. Medicina interna en ese momento que lo valoró, calculó el riesgo quirúrgico con el NSQ-IP y reportaron que el paciente tenía un riesgo de complicaciones serias del 10%, un riesgo del 10% para cualquier complicación, un riesgo de reingreso a cirugía o de reintervención del 5% y un riesgo de readmisión o de reingreso después del alta de aproximadamente un 10%. Ellos reportan que el paciente para esa época tenía una capacidad funcional superior a 4 meds y pues que estábamos en el contexto de una cirugía urgente, por lo que sopesando entonces riesgos-beneficios, ellos daban el aval para la intervención quirúrgica. En ese momento, cirugía vascular reserva al paciente con 4 unidades de glóbulos rojos, solicitan una cama en UCI para control, pues para posterior al procedimiento, para control postoperatorio. El paciente ingresa entonces el 5 de febrero a un bypass femoropopliteo con injerto de safena de miembro inferior derecho. Se realizó una inducción mixta, la intubación orotraqueal la describen como fácil, un Cormac 1, se utilizó un tubo 8 y se ventiló en modo control presión. Además de la monitoría ASA básica de ese paciente, se implementó monitoría con índice biespectral o pues el BIS como tal, y se hizo una cuantificación del gasto urinario, pues de la orina, por sonda vesical. Adicionalmente, este paciente al inicio de cirugía, del acto quirúrgico, se inicia, pues hace un paso de catéter venoso central y de una línea arterial. Está reportado entonces un inicio de anestesia a las 2:30 de la tarde. La inducción se realizó con un expirado de sevoflurane de 3, el remifentanil inicialmente de 0.06 microgramos kilo minuto, y ya durante la intubación se aumentó la dosis a 0.1 microgramos kilo minuto. Se administraron 40 miligramos de lidocaína previo al paso de 40 miligramos de propofol y se relaja al paciente con 5 miligramos de cisatracurio. Reportan inicio de cirugía a las 2:50 de la tarde, 20 minutos después de la inducción, intubación y paso de línea arterial y catéter venoso central.
A las 14:55, que serían 5 minutos después del inicio de la cirugía, ya se empieza el soporte vasopresor con norepinefrina, que inicialmente se inició a 0.1 microgramos kilo minuto, pero posteriormente se desciende a 0.08 microgramos kilo minuto y ahí se estabiliza durante un muy buen tiempo de la cirugía. Adicionalmente, se disminuye el espirado sevoflurano a 1.5, se mantiene el remifentanil a 0.1 microgramos kilo minuto y durante este tiempo, pues en monitoría solo se observa una bradicardia, estaba con frecuencias cardíacas entre 47 y 50 latidos por minuto, no tenía otras alteraciones. Hasta las aproximadamente 4:45 de la tarde no se realizaron cambios en el manejo anestésico. A esa hora se administran 7 miligramos de cisatracurio adicionales. Y a las 6:30 pues ocurre el cambio de turno y no hubo pues modificaciones significativas con ese cambio de turno respecto al manejo anestésico. La cirugía avanza, podemos ver que ha sido una cirugía pues prolongada. Vamos entonces más o menos a las 10 de la noche, donde pues empieza a aumentar el soporte de vasopresor con norepinefrina a 0.2 y 0.25 posteriormente microgramos kilo minuto. Entonces, cerca a las 11 de la noche se observa un sangrado importante, un sangrado de 2 litros aproximadamente. Se decide transfundir 2 unidades de glóbulos rojos y se toman los siguientes gases arteriales con la glucometría que estamos viendo. Pues podemos ver en estos gases que hay una hemoglobina posttransfusional de 9.5, o sea que tuvo un sangrado importante porque fue un paciente que ingresó con una hemoglobina de aproximadamente 14.4 en días previos a la realización del procedimiento. Podemos ver que la glucometría está en el límite superior, como aceptado durante el intraoperatorio según el protocolo que habíamos revisado, y no habían otras alteraciones en estos exámenes iniciales. Aproximadamente 1 hora y media después, a las 12:24 de la madrugada, se toman unos nuevos gases arteriales, se toma una nueva glucometría. Ya en estos gases arteriales podemos ver una ligera alcalemia respiratoria, podemos ver que una glucometría que... aquí no reporté la glucometría. Pero bueno, estaba con glucometrías en el límite superior y no habían otras pues como alteraciones. La cirugía termina a la 1 de la mañana, se finaliza la cirugía y a esa hora está reportado la suspensión pues, del sevoflurano y remifentanil, medicamentos anestésicos y analgésicos con los que se tenía, medicado pues, o estaba haciendo el acto anestésico en este paciente. Sin embargo, a la 1 de la mañana se finaliza cirugía, se suspende la anestesia y 1 hora y media después de suspender tanto anestésico como analgésico, no hay respuesta del paciente ni al llamado, ni al estímulo verbal, ni al estímulo físico. En ese momento reportan que el paciente solo tiene ventilación espontánea. Entonces, por el tiempo transcurrido, deciden trasladar al paciente a una tomografía de cráneo simple que reportaba unos eventos isquémicos previos que ya teníamos conocidos. Él había presentado su evento cerebrovascular en marzo del año pasado. Adicionalmente, pues hay una pérdida del volumen del parénquima cerebral, probablemente relacionada con la edad. Y en este reporte y tampoco en lo que se informó en su momento cuando se realiza esta tomografía, no se observan lesiones agudas que expliquen el retraso en el despertar que presentó este paciente. Entonces, después de la tomografía, el paciente vuelve al quirófano, dado que no había disponibilidad en ese momento de cama en la unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando ya aproximadamente de las 2:30 de la mañana. A las 3 de la mañana tenemos este nuevo reporte de gases arteriales. Hay algunos datos, tenemos una hemoglobina pues, que está estable, previa de 9.5, un bicarbonato disminuido de forma importante con una base exceso aumentada y pues en esta toma de gases arteriales y pues en esta toma de exámenes más bien ya podemos ver que hay una hiperglicemia considerable. Entonces, a esa misma hora, a las 3 de la mañana, se presenta un aumento de la dosis de norepinefrina, se inicia doble soporte
vasopresor con vasopresina. Inician una infusión de insulina cristalina inicialmente a 6 unidades, pero continúa de forma estable a 7 unidades por hora durante el resto de la cirugía. Adicionalmente administran una dosis de bicarbonato de sodio que está reportada como 50 miliequivalentes. A las 4 de la mañana continúan en quirófano, no hay disponibilidad de cama en la unidad de cuidados intensivos y a esa hora se ve que hay un inicio del descenso en la dosis de norepinefrina, pues de 0.1 microgramos kilo minuto. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana se toman unos nuevos gases arteriales que ya pues podemos ver una acidemia importante, una acidemia mixta, caída de 2 gramos de la hemoglobina, tenemos un calcio ionizado bajo. Entonces se deciden transfundir 2 unidades de glóbulos rojos adicionales, completando en este momento 4 unidades de glóbulos rojos durante toda la cirugía y se comunican con cirugía vascular, quienes realizan una revisión del bypass femoropopliteo y encuentran un sangrado en capa de ese túnel femoropopliteo como tal. Continúa pues el descenso de la norepinefrina, a las 4:35 más o menos inicia descenso de vasopresina, administran... Sí, ¿va a hablar un doctor? Bueno, sigamos. Entonces se administra gluconato de calcio y a las 6:40 de la mañana se traslada al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces podemos ver que el paciente estuvo en quirófano desde las 2:30 hasta las 6:40, se realizan 2 intervenciones quirúrgicas y pues fue un tiempo prolongado tanto de anestesia como de cirugía. Previo al egreso de quirófanos, se solicita un tromboelastograma que podemos ver pues, en la tabla que todos los parámetros estaban dentro del rango de normalidad. Según líquidos eliminados y administrados reportados, pues el sangrado fue aproximadamente 2.500 cc con una diuresis de 930 cc. Los líquidos administrados que reportan son 1.000 cc de lactato de Ringer y 700 ml de una albúmina al 5%. Entonces, con estos datos ingresa el paciente más o menos 6:47 de la mañana a la unidad de cuidados intensivos. El paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos sin sedación, ingresa con un Glasgow 5 de 15, él estaba intubado, tenía soporte vasopresor en ese momento, reportan con norepinefrina a dosis que no eran altas y reportan en el examen físico de la UCI que tenía una hipoperfusión, que era predominio de miembros inferiores y que tenía, pues digamos que un mayor compromiso, era más marcada a nivel del miembro inferior derecho, que fue el miembro inferior pues que fue intervenido. Ellos solicitan exámenes que podemos ver pues que inicialmente en el primer día de la unidad de cuidados intensivos el lactato, pues había una hiperlactatemia marcada con un lactato en 10 y basados en este pues, lactato, en la hipoperfusión que se observaba al paciente, que tenía ya un soporte vasopresor, ellos deciden solicitar un nuevo ecocardiograma. Entonces, el 6 en horas de la mañana se realiza un nuevo ecocardiograma que pues reportan no tiene una buena ventana ecográfica, pero que pues se ven paredes que ya están severamente engrosadas, que hay una disminución de la fracción de eyección de nuestro ventrículo izquierdo previa de 60 a 65, en este momento ya era del 50%, y digamos que de forma diferencial reportan una válvula aórtica con apertura que estaba severamente disminuida, tenía ya aumento de la velocidad pico, tenía aumento de los gradientes transvalvulares. Y con estos resultados ellos lo que deciden es administrar albúmina isoncótica, inician el soporte inotrópico con dobutamina y empiezan monitoría hemodinámica invasiva con un sistema pico. En la noche del 6, ellos inician la sedación del paciente que venía sin sedación con compromiso del Glasgow como vimos previamente. Entonces, al día siguiente, pues, reportan que tiene un gasto cardíaco adecuado, podemos ver que hay una importante disminución del lactato, ya en el día 7 vamos en un lactato de 2,59, previo inicial de 10,15, y pues ellos inician el descenso del soporte inotrópico progresivo hasta el retiro ese mismo día. Adicionalmente, reportan que ese día, al mediodía, al 7 del mediodía, ellos suspenden sedación, y que en la noche
ya pues muy tarde en la noche, también deciden suspender el aporte hídrico que le tenían al paciente porque empezó con poliuria sin otras alteraciones. El 8 de febrero empiezan a mostrar, como se ve aquí en la imagen, que hay un aumento importante del sodio. Teníamos el 7, cuando empieza la poliuria, pues un 143.3, pero podemos ver que ya el 8 de febrero, en la madrugada, prácticamente a las 3 de la mañana, hay un aumento a 154 y que es progresivo, pues 163.4 en horas de la tarde del 8 de febrero. Entonces, teniendo en cuenta pues que el paciente tenía una hipernatremia en presencia de una poliuria persistente, estaba sin sedación desde el mediodía previo y tenía un Glasgow de 3/15, se evalúa entonces al paciente de una forma, pues, un examen neurológico más completo, se observa que pues tiene unos reflejos de detalle ausentes y solicitan una resonancia cerebral. Digamos que con estos hallazgos ellos consideran una diabetes insípida y hacen una administración única de desmopresina. Entonces el paciente es llevado a una resonancia cerebral. Esa resonancia cerebral reporta isquemia cortical difusa con edema cerebral suprainfratentorial, reporta una hernia uncal bilateral y hernia pues, de las amígdalas cerebelosas. Radiología considera, ponen en su informe, una causa metabólica como origen de estos hallazgos. Nosotros esta semana nos acercamos a discutir pues, con la doctora Granados los hallazgos de esta resonancia. Ella me dice que dado que la isquemia era difusa, no pensaría uno en un componente o en un evento relacionado con embolización, que podría, pues digamos que surgir de toda la manipulación de la cirugía vascular que tuvo el paciente, y que el edema cerebral, o sea, que la isquemia y el compromiso era tan difuso que le hacía pensar en un problema o en un compromiso sistémico más que en algo puntual o en alguna lesión más específica como a nivel cerebral. Realmente no sabemos, o pues digamos que ella no establece o no puede establecer cuál es la posible, si es un patrón sugestivo o alguna causa metabólica, pero considerando pues todo el compromiso difuso, considera que lo más probable es que sea una causa metabólica. El 9 de febrero, el paciente en la unidad de cuidados intensivos pues se encontraba en malas condiciones generales. Podemos ver que tenía pues un compromiso neurológico demasiado importante y ya realiza bradicardia y hipotensión en horas de la mañana y pues dada su condición neurológica no se realizan maniobras de reanimación. El paciente falleció a las 9 de la mañana del 9 de febrero y pues 3 días después de la cirugía o del acto anestésico como tal. Entonces, la revisión de temas que vamos a hacer relacionada con este caso clínico es el retraso en el despertar anestésico. Entonces, la recuperación de la anestesia se va a definir como un estado o el estado de conciencia que tiene un individuo cuando está despierto o cuando ese individuo es fácilmente despertable y el individuo es consciente o logra ser consciente de su entorno y de su identidad. Esa es la descripción de una recuperación de la anestesia. Hablan en los artículos que incluso no puede considerarse que un paciente está completamente recuperado de la anestesia hasta que el paciente haya regresado a su estado fisiológico preoperatorio, previo pues a la administración pues a la administración de anestesia general. Se han descrito fases en la recuperación de la anestesia. La primera es la recuperación inmediata, que va a consistir en una recuperación de la conciencia, de los reflejos protectores de vía aérea y va a consistir en el inicio de la actividad motora del paciente. Normalmente generalmente esta etapa pues dura muy poco tiempo y vamos a ver más adelante que pues usualmente dura menos de media hora. La recuperación intermedia va a hacer referencia más al momento en el que el paciente ya empieza a recuperar su coordinación y esa sensación como de mareo va desapareciendo o pues desaparece del todo. Esa etapa usualmente de recuperación intermedia describían que puede durar 1 hora después de una anestesia corta. La última etapa va a ser la etapa de recuperación a largo plazo y en esa etapa pues ya se describe que tiene que haber una recuperación completa de la coordinación y ya pues hay un aumento, pues una mejoría o una mayor función cognitiva del paciente como tal. Esta recuperación a
largo plazo puede durar horas e incluso se han descrito casos pues de que puede durar días, 3 días incluso. Hoy en día, pues nosotros con el uso de medicamentos anestésicos de rápida acción, la verdad es que los pacientes usualmente se despiertan rápido y esto pues ocurre, pues digamos que de forma usual y general en todos los pacientes, pero hay que tener en cuenta que el retraso en el despertar es una condición que se presenta, que está asociada a múltiples causas y que digamos que la más común de esas causas, como vamos a ver más adelante, pues van a ser los medicamentos, van a ser las causas farmacológicas, que digamos que son los medicamentos propiamente que utilizamos en el preoperatorio e intraoperatorio. Sin embargo, hay causas que no son farmacológicas, que son raras y que no se presentan de forma usual, pero que al presentarse se pueden asociar con secuelas graves para el paciente. Entonces, pues es necesario reconocer estas condiciones. En ese contexto, se considera que el retraso en el despertar de la anestesia va a ser uno de los desafíos más grandes que involucra la práctica en anestesiología. Entonces, respecto a los mecanismos de emergencia, entonces los anestésicos generales, ellos realizan su acción farmacológica, sabemos que a través de la interacción con diferentes tipos de receptores, como el receptor GABA-A, o los receptores alfa-2, o bueno, múltiples receptores, los NMDA, y esa interacción que ocurre entre el fármaco como tal y el receptor va a producir cambios en las señales a nivel cortical y subcortical. Esas alteraciones a nivel de las conexiones esas alteraciones a nivel como esas señales corticales y subcorticales lo que logra es alterar las conexiones normales que se forman entre las diferentes regiones cerebrales. Entonces, por ejemplo, hablaban de que los agentes volátiles interfieren con la conexión que hay entre el frontal y la corteza posterior y este efecto va a tener un impacto en las ondas gamma y las ondas gamma actualmente se considera que están involucradas o se asocian con la activación y el mantenimiento de la conciencia como tal. El propofol, por su parte, él interrumpe la conexión que existe entre diferentes áreas corticales y también interrumpe la conexión que hay a nivel tálamo cortical y esto, digamos que se manifiesta o genera una rápida anteriorización de las ondas alfa, que básicamente es un fenómeno, consiste en un desplazamiento de esas ondas alfa y describen que también de ondas beta desde el área occipital hacia el área frontal. Este es un fenómeno que se observa a medida que va disminuyendo el estado de conciencia de un individuo que estaba pues previamente alerta. Adicionalmente, el propofol va a estimular la propagación de las ondas delta lenta a través de toda la corteza y esas van a ser ondas que se observan o que se manifiestan durante etapas ya de sueño profundo. La dexmedetomidina, por su parte, pues altera también la conexión tálamo-cortical, pero se manifiesta como un ritmo sigma en el área frontal. Ese ritmo sigma también recibe el nombre de usos del sueño, y esas ondas aparecen generalmente durante el sueño no REM. Entonces, durante la emergencia de la anestesia, pues estos mecanismos que venimos hablando se van a revertir de forma gradual, pero hablaban, pues digamos que especificaban que teníamos que tener en cuenta que la recuperación del estado de conciencia después de una anestesia también va a estar relacionada con mecanismos específicos del despertar, no se limita solo a un proceso pasivo. Entonces hacen parte de ese proceso estructuras como el tálamo, la sustancia negra, las áreas tegmental ventral y la laterodorsal del mesencéfalo, el núcleo dorsal del rapé, el nucleus ceruleus, y pues el hipotálamo como tal. Por ejemplo, en el hipotálamo, a nivel del hipotálamo, se secretan las orexinas, que ellos son neuropéptidos, que se producen, pues como ya vimos, por células que están ubicadas en el hipotálamo, y estas neuronas lo que hacen es participar, o se ha visto que están involucradas en esa transición que ocurre entre el sueño y la vigilia. Y adicionalmente estas neuronas hacen parte del mantenimiento del estado de vigilia. Entonces, este sistema orexinérgico va a estar conectado con otras estructuras como los ganglios basales y van a regular los procesos de despertar durante la emergencia. Entonces,
Hay otras vías que son conocidas, como vías relacionadas con el despertar, como pues el sistema de norepinefrina, el locus coeruleus, o también tenemos el sistema de activación reticular ascendente, que se origina pues a nivel del tallo cerebral. Digamos que todo esto es para ponernos en contexto, para dejar como conclusión que la emergencia no es un proceso pasivo, no se limita solo al cese de, digamos que de la acción de los anestésicos que utilizamos durante la anestesia general, sino que también se relaciona o se asocia a la activación de una red neuronal que es muy compleja, que vimos que está conformada por múltiples estructuras, múltiples vías del despertar. Entonces ya el retraso en el despertar se va a definir como esa incapacidad para recuperar un nivel adecuado de conciencia, estando pues el paciente profundamente sedado, no tiene respuesta a estímulos ni verbales ni físicos, y esto se presenta durante los 30 a 60 minutos después de suspender la anestesia general. Se ha reportado una incidencia cercana al 9%, pero realmente no se conoce su incidencia real. Y digamos que usualmente es una condición benigna, pero como veníamos hablando previamente, es necesario tener en cuenta que el retraso en el despertar también va a ocurrir en presencia de trastornos graves como un evento cerebrovascular, y que tenemos que tener, digamos que un esquema mental de la secuencia que se debería realizar para tratar de identificar de forma apropiada esos trastornos graves que se van a asociar a secuelas en el paciente. Puntualmente, busqué, digamos que la incidencia de un coma posoperatorio prolongado, y encontré que después de cirugía general es muy baja, del 0.05 a 0.08%, es menos del 0.1%, que pues, digamos que es la frecuencia con la que se presenta este evento, y digamos que de forma es más frecuente que se presente durante una cirugía cardíaca. Entonces han descrito factores de riesgo para pues, tener una recuperación del estado de conciencia más lenta, y dentro de esos factores de riesgo tenemos los extremos de la vida, pues por ejemplo, el paciente pediátrico sabemos que es más sensible a los medicamentos, tiene un metabolismo hepático que es más lento, ellos también tienen disminución de las proteínas plasmáticas que va pues, a afectar la concentración plasmática, va a generar un aumento de la concentración libre o pues de la fracción libre de los medicamentos. Sabemos que pues va a tener una mayor duración de la acción de estos medicamentos. Adicionalmente, el paciente geriátrico también tiene pues una menor tasa de filtración glomerular que es variable, pero que se presenta pues de forma prevalente en ellos. Los pacientes pediátricos están en un proceso de maduración de, pues digamos que los diferentes órganos y sistemas, especialmente los pacientes menores de 1 año, pues van a tener una función hepática y renal que todavía es considerada inmadura, y adicionalmente hablaban puntualmente que los niños pequeños, los neonatos, tienen una mayor pérdida de calor, y esa mayor pérdida de calor pues va a resultar en una hipotermia y a su vez en una pues disminución del metabolismo, un empeoramiento en la disminución o en el compromiso del metabolismo hepático que presentan estos pacientes. Respecto al sexo, hay reportes controversiales, algunos han encontrado diferencia, hay otros estudios que no han encontrado diferencia, pero básicamente se dice que los hombres tienen más riesgo de retraso en el despertar que las mujeres. Y se dice que pues tienen un riesgo que no es muy pues superior, pero que sí está aumentado respecto al de las mujeres, y que es de 1.4 veces mayor. Respecto a las variaciones genéticas, entonces hay pues varias descritas en la literatura, por ejemplo, que se haya revisado, que se revise en primer año, vemos las mutaciones de la colinesterasa plasmática que se van a asociar pues a un bloqueo neuromuscular prolongado en la presencia o después secundario a la administración de succinilcolina. Ese bloqueo neuromuscular, hay que recordar que es capaz de generar un despertar prolongado, y lo más grave es que vamos a tener un despertar prolongado en un paciente que está consciente. Entonces también es de pues, mucha importancia, y también ya lo vamos a ver en unas secuencias más adelante. Dentro de las comorbilidades, pues como que se asocian a este retraso en el despertar, hablaban de que las enfermedades cardíacas que disminuyan el gasto cardíaco, las enfermedades pulmonares que disminuyan la eliminación, por ejemplo, de los agentes inhalados,
las enfermedades hepáticas y renales, que sabemos que tienen la capacidad de disminuir el metabolismo hepático y el aclaramiento o pues la eliminación renal de los medicamentos, y esto va a aumentar pues la duración de acción que vamos a tener. Hablaban de hábitos como la obesidad, pero también el bajo peso, son digamos que contexturas o condiciones que sí se ha demostrado que aumentan el riesgo. Por ejemplo, en los pacientes obesos se ha demostrado que usualmente administramos dosis más altas de las que requiere el paciente, y eso está, digamos que, relacionado con el cálculo de dosis que se hace a veces con el peso real, y que digamos que en la mayoría de medicamentos se recomienda que fuera con el peso humano. Los pacientes obesos pues también tienen, además de que tienen más dosis, reciben más dosis, pues ellos también van a presentar un importante depósito y va a haber una redistribución de esos medicamentos posteriormente, pues principalmente cuando sean medicamentos liposolubles. Y respecto a la disfunción cognitiva, realmente como que cualquier trastorno neurológico se asocia como un factor o se comporta como un factor de riesgo para retraso en el despertar, pero puntualmente hablan de la disfunción cognitiva y decían que los pacientes con síndrome de Down son especialmente susceptibles a presentar un retraso en el despertar. Hablaban de que, por ejemplo, las convulsiones, un paciente que tiene convulsiones previo pues al inicio de la anestesia, también puede presentar pues un aumento del riesgo, y que incluso uno podría presentar un estado posictal, pues como un estado posictal podría mimetizar un retraso en el despertar. Entonces, hablando ya puntualmente de las causas del retraso en el despertar, la mayoría de los casos se va a presentar por una acción residual de uno o más medicamentos anestésicos o medicamentos adyuvantes que los utilizamos durante ese periodo perioperatorio. La lista pues, de fármacos que con mayor frecuencia causan un retraso en el despertar son las benzodiazepinas, el propofol, los opioides y los relajantes neuromusculares. El efecto pues, prolongado de estos medicamentos puede estar relacionado con dos cosas: con errores en la dosis, o que el paciente tiene un déficit metabólico, o incluso se puede presentar de forma frecuente ambas situaciones. Sin embargo, como veníamos hablando, es necesario tener claro que hay condiciones particulares que pueden alterar como la acción también farmacológica de esos medicamentos, o que pueden no estar relacionadas con la acción farmacológica, pero que se van a relacionar con secuelas para el paciente. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta para el abordaje del retraso en el despertar, porque pues si las identificamos de una forma temprana y precisa, vamos a poder instaurar un manejo más apropiado y más inmediato. Entonces, tener en cuenta pues que estas condiciones pueden ser pues progresivas y potencialmente mortales. Respecto como a las causas, las podemos dividir en subgrupos. Entonces, las causas farmacocinéticas, pues cuando un medicamento se suspende, los efectos residuales van a estar influenciados por factores como la dosis, el transporte plasmático, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, las dosis inadecuadas de un medicamento es una de las causas principales de retraso en el despertar, y se puede administrar pues una dosis inadecuada, ya sea porque hay un mal funcionamiento de los dispositivos con los que estamos entregando la anestesia, o porque pues nosotros estamos administrando una dosis inadecuada por un error de cálculo como tal. Los pacientes, por ejemplo, con hipoalbuminemia van a tener una disminución de las proteínas plasmáticas, y esto, pues como veníamos viendo, aumenta la concentración o la concentración de la fracción libre del medicamento, y pues a su vez aumenta el efecto que tienen los medicamentos. Digamos que además de las alteraciones del metabolismo, que se pueden presentar asociadas a una enfermedad hepática, hablan de que el hipotiroidismo severo reduce también el metabolismo de los medicamentos, y que incluso un hipotiroidismo severo se podía diagnosticar en un paciente que tuviera un retraso en el despertar, en el que se empiezan a hacer las pruebas, se evidencia pues, el aumento de la TSH, en los que normalmente también se presenta hipotermia, que va a empeorar pues, ese retraso que hay en el despertar como tal. La insuficiencia renal, por ejemplo, puede alterar la unión de las proteínas del medicamento la unión del medicamento a las proteínas, y esto pues lo puede hacer mediante la alteración del equilibrio ácido-base. La duración de la cirugía y por ende de la anestesia va a determinar
el tiempo de recuperación de ese estado de conciencia. Es importante tener en cuenta que el tipo de anestesia y el tiempo de anestesia van a determinar pues de forma importante, van a estar relacionados de forma importante con el tiempo que se demora el paciente en realizar la emergencia de la anestesia general. Finalmente, dentro de las causas farmacocinéticas, pues hablaban de que uno debe considerar las interacciones farmacológicas entre pues, los distintos medicamentos que utilizamos, sobre todo en el pre e intraoperatorio, y en los medicamentos que utiliza como base el paciente. Existe un caso reportado de despertar prolongado por la interacción de la gabapentina y de ketamina. Respecto a las causas farmacodinámicas, se han descrito pues varias variaciones genéticas, como veníamos hablando, como la asociada a la succinilcolina, y puntualmente hablaban de que se ha descrito variaciones genéticas de las enzimas que metabolizan el propofol. Entonces, esto se evidenció, esto se reportó porque hubo un paciente que presentó un retraso importante en el despertar después de la administración de propofol. Digamos que por cálculo de dosis tenía que despertar máximo en 70 minutos y el paciente despertó 3 horas después. Entonces, se encontró, en ese paciente se buscaron todas las causas de retraso en el despertar y solo se encontraron unas variaciones genéticas del citocromo P450 2B6, que va a ser encargado de la hidroxilación, y de la uridina 5-difosfoglucuronosiltransferasa 1A9, que va a estar encargada de la glucuronidación del propofol. La hipotermia también ya veníamos viendo que disminuye el metabolismo y la excreción de los medicamentos, potencia pues claramente el efecto que tienen los anestésicos, pero incluso hay que tener en cuenta que una temperatura menor a 33 grados centígrados va a tener un efecto depresor del sistema nervioso central, incluso se describe un efecto anestésico con una temperatura menor a este límite. Respecto a interacciones farmacológicas, pero ya relacionadas con la farmacodinamia, entonces, por ejemplo, hablaban de los opioides. Los opioides sabemos que disminuyen la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales al dióxido de carbono, y esto pues presenta, esto digamos que se relaciona con una depresión respiratoria e hipercapnia, que sabemos que es un efecto dosis dependiente. Entonces, al haber depresión respiratoria e hipercapnia, pues resulta que se disminuye la eliminación de agentes inhalados y los estamos utilizando, y aumenta pues la concentración de dióxido de carbono, y ambos fenómenos van a ser capaces de inducir una pérdida o un compromiso del estado de conciencia. Respecto a las alteraciones metabólicas, entonces pues la hipoglicemia va a ser una de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta, o pues para tener en cuenta en todos los pacientes que son llevados a cirugía, pero especialmente en los pacientes diabéticos como nuestro paciente. Con la anestesia general pasa pues algo importante, que usualmente enmascara los síntomas y los signos que se presentan por una hipoglicemia, y por eso pues podemos presentar hipoglicemias prolongadas e hipoglicemias marcadas, severas, que tiene o puede asociarse con efectos cerebrales graves. Entonces se realizó un estudio en ratas, y esas ratas lo que se les hizo fue inducirles un coma por hiperglicemia durante 30 minutos. Posterior a estos 30 minutos empezaba la recuperación de las raticas, y era pues administrar glucosa y medir el cambio en el contenido de agua que había en las diferentes regiones del cerebro. Digamos que esos cambios de agua, de la composición de agua de las diferentes regiones cerebrales, se midió a través de la medición de cambios en la gravedad, que se hace con unas columnas como de gradientes de densidad. Y digamos que esos cambios en la gravedad, respecto a esos cambios en la gravedad, se encontró una disminución significativa de la gravedad específica. Y eso lo que quiere decir es que había un aumento del contenido de agua en todas las estructuras que ellos midieron, neocorteza, cerebelo, y en todas hubo un aumento del contenido de agua al final del coma, o sea, después de los 30 minutos de coma hipoglicémico, y después de los primeros 30-60 minutos seguía manteniéndose, pues de aplicada la glucosa, seguía manteniéndose pues esos cambios o ese aumento o ese edema cerebral. Ya los 180 minutos posteriores pues a la administración de glucosa, o sea, en la fase de recuperación, hablan de que el agua cerebral se normalizaba. La hiperglicemia, pues digamos que el evento totalmente contrario, pues sobre todo las hiperglicemias severas pueden prolongar también el despertar de la anestesia, y se asocian con una diuresis osmótica más deshidratación, que causa una hiperosmolalidad y una hiperviscosidad de la sangre.
Resulta que esto hace que el paciente tenga una predisposición a formación de trombos y un edema cerebral. La tasa de incidencia realmente es muy baja, siendo del 0.5 al 1%, y generalmente ocurren hiperglicemias que fueron pues reanimadas reanimadas de una forma agresiva y asociadas a una rápida corrección de esa hiperglicemia. Otras causas metabólicas de retraso en el despertar son la hiponatremia, que digamos nunca presentó el paciente, pueden ser se asocia más hiponatremias significativas que generen un edema, que sean capaces de generar un edema cerebral, y esto ocurre cuando la concentración es menos de 110 miliequivalentes por litro y se manifiesta como coma o convulsiones. La hipernatremia, pues sobre todo cuando la concentración está mayor a 152, va a causar una deshidratación a nivel cerebral y también se asocia a la presencia de confusión y coma como tal. Los trastornos neurológicos van a estar relacionados con lesiones hipóxicas por hipoxemia, isquemia por hipoperfusión. Generalmente esa isquemia se da por una presión arterial media-baja de forma sostenida en el intraoperatorio. Y también pueden ocurrir aparición de hemorragia intracraneal o formación de trombos, y todo esto se va a manifestar como un retraso en el despertar. Hablaban también de un síndrome anticolinérgico central que se genera por el uso concomitante de medicamentos serotoninérgicos, usualmente 2 o más, y en él pues hay una disminución de la actividad anticolinérgica en el cerebro y se manifiesta como confusión, alucinaciones y efectos pues anticolinérgicos periféricos. En casos muy raros, el retraso en el despertar no se puede atribuir a ninguna condición orgánica y puede ser la expresión de un trastorno psiquiátrico, puntualmente un trastorno de conversión. Entonces, respecto a las estrategias, traje 2 algoritmos. El primer algoritmo empieza con una evaluación enfocada pues del ABC, aunque los autores, ellos aclaran que un problema de la vía aérea por sí solo no causaría un retraso en el despertar, pero que igual se recomienda hacer una evaluación de la vía respiratoria y pues del sistema como tal, como haríamos pues digamos que este abordaje o esta evaluación en cualquier paciente con los que estemos teniendo algún tipo de dificultad. Entonces, posterior pues digamos que a este ABC recomiendan revisar la monitoría, especialmente el end-tidal de CO2, pues porque las concentraciones alteradas de CO2 se pueden asociar con un retraso en el despertar, y el siguiente paso sería evaluar la escala Glasgow. Un Glasgow más de 12 indica que el paciente ya tiene un retorno al estado de conciencia, y un Glasgow menos de 8 indica pues que este paciente sigue o está en una condición de coma como tal. Recomiendan revisar pupilas, temperatura y tomar gases arteriales, glucometría y electrolitos. Posteriormente, ellos recomiendan revisar el récord anestésico, revisar la preanestésica, los factores de riesgos que se asocian a un retraso en el despertar que previamente ya hablamos, revisar los medicamentos y la hora en que administramos esos medicamentos, y revisar y corregir el bloqueo neuromuscular. Después de realizar todas estas cosas, ellos mencionan considerar los antídotos de medicamentos farmacológicos que tenemos como pues que puedan causar o puedan asociarse a una causa farmacológica, como el flumazenil o la naloxona. Y después de completar todo el algoritmo, el paciente no tuvo retorno al despertar o no hemos podido identificar la causa de ese retraso en el despertar, ya tenemos que considerar que hay la presencia de una patología médica o quirúrgica grave. Se debería realizar una tomografía de cráneo para determinar si existe una patología aguda en el sistema nervioso central que explique ese retraso en el despertar, y si la tomografía no evidencia la causa de nuestro retraso en el despertar, si no lo hemos hecho ya, debemos asegurar vía aérea y el paciente debe ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde lo ideal sería que el paciente al paciente se le pudieran realizar más pruebas como una resonancia magnética o un electroencefalograma. El segundo algoritmo recomienda también la realización del ABC. Recomienda la toma de la temperatura, recomiendan hacer un examen físico neurológico que evalúe Glasgow, pupilas también, movimientos. Ellos hablan ya de un examen neurológico pues más como a fondo, evaluar la presencia de reflejos del tallo y la valoración, sí, igual que en el algoritmo anterior, de la respuesta al estímulo verbal y doloroso. Ellos recomiendan simultáneamente asegurar vía aérea y al mismo tiempo revisar historia clínica y evaluar todo lo relacionado con el uso de medicamentos. Si el problema no se ha resuelto, para ese momento ya se debería considerar el uso de medicamentos para revertir el efecto de posibles medicamentos que me estén causando un retraso en el despertar, y
pues el fumacenil, naloxona o los medicamentos utilizados para reversión neuromuscular. Y si para ese momento, pues digamos que no hemos resuelto la causa, recomiendan toma de gases arteriales, electrolitos y glucometría. Cuando pues el problema no esté resuelto, ya pues ellos ahí recomiendan pensar en causas pues raras que van a tener secuelas graves o pues pueden asociarse con secuelas graves como los trastornos neurológicos y consideran ya la realización de una tomografía de cráneo. Y esa era la revisión que teníamos preparada para el día de hoy.